Entonces hoy es sábado 12 de noviembre del año 2022, son las 5:02 p.m. hora de México y ahora vamos a continuar con este curso de lengua Pali. Estamos en el Dhammavihara en México y voy a proceder a compartir la pantalla de la clase número 6. Estoy compartiendo pantalla. Entonces esta es la clase número 6 del nuevo curso de lengua Pali 2022. Entonces nosotros vamos a continuar en esta clase. Las clases están divididas en 4 partes. La primera parte estudiamos los temas nominales. La segunda parte estudiamos los casos gramaticales. La tercera parte estudiamos los grupos de conjugación. Y en la cuarta parte estudiamos otros tópicos, otros temas. Entonces, en los temas nominales, nosotros estudiamos en la clase anterior los temas nominales terminados en I. Entonces, hoy día vamos a continuar con los temas nominales masculinos terminados en U. Y vocabulario de voces terminadas en U. Y como las voces terminadas en A masculinas son las más comunes, entonces nosotros hemos estado agregando en cada una de estas clases más vocabulario de voces masculinas o temas nominales terminados en A. Y hoy día vamos a estudiar 2 nuevos casos gramaticales, el genitivo, que en realidad no es un caso técnicamente hablando, pero en un curso más avanzado ya vamos a explicar un poco sobre esto. En Pali se llama chatti, que es la 6ª inflexión. Y el último, o sea, que es el locativo. Satami, que es 7º. Entonces, hoy día vamos a terminar de estudiar, digamos, los casos gramaticales. Y vamos a continuar estudiando los grupos de conjugación. Entonces hoy día vamos a estudiar el 7º grupo. El grupo Tanadi Gana, que es el grupo que comienza con la raíz Tanu. Y vamos a estudiar sobre la formación, porque cada grupo, como ustedes recuerdan, ¿por qué hay 8 grupos de acuerdo con el Sadaniti? Porque hay distintos signos de conjugación. Entonces, ¿cómo se forma? Nosotros partimos de la raíz, que es lo básico. Y de acuerdo a cómo se forma la base, o sea, a partir de la raíz, entonces por eso nosotros tenemos 8 grupos. La formación de cada una de las bases varía de acuerdo si una raíz del primer grupo, del octavo, etc. Y vamos a conjugar, siempre conjugamos estos verbos en el presente indicativo y hemos estado estudiando los distintos tiempos verbales. Entonces hoy día vamos a estudiar el imperativo, que en Pali se llama panchami, que es el 5º, literalmente, ¿no? Akyata vivati, o sea, panchami es una voz femenina porque está calificando a Akyata vivati, que es ¿cómo se llama? La inflexión verbal, la 5ª inflexión verbal, eso es lo que se llama. Y después vamos a estudiar vocabulario de verbos y hoy día vamos a estudiar el participio pasado, que es algo muy usado en la lengua Pali. En la clase anterior estudiamos el absolutivo, el gerundio, que es el pubakirilla en Pali. Y vamos a estudiar otros indeclinables. Y hoy día vamos a empezar a trabajar con el orden sintáctico. El orden sintáctico es cómo no se va formando una oración. O sea que, como ustedes van viendo, ¿no? Van 6 clases y vamos avanzando en todo esto. Y como en todas las clases anteriores, nosotros esto tenemos que tenerlo bien presente porque
la lengua Pali tiene esta peculiaridad, ¿no? Que los nombres, o sea, no solo los nombres incluyen una gran categoría de cosas. Todo aquello que se declina o es modificable, entonces eso se denomina nama en Pali. ¿No? Entonces ahí tenemos solamente una pequeña lista de cosas, los nombres propios, los sustantivos, etc. Y el verbo también es modificable, pero le decimos que es conjugable. Entonces estamos estudiando los verbos también. Y tenemos dos ahí grupos que no se modifican, que son los prefijos. Hay 20 prefijos. Ahí en el material de referencia pueden ver cuáles son los 20 prefijos de la lengua Pali. Y los prefijos se anteponen, como su nombre lo dice, tanto los nombres como los verbos. Es raro encontrar un prefijo separado en el canon Pali, pero en las gramáticas antiguas sí, nosotros vamos a ver que a veces los prefijos se separan de las palabras. Y después tenemos las partículas que son indeclinables. Bueno, estamos estudiando en esta clase partículas, hemos estudiado ya las más importantes como cha, ¿no? Da, o sea, i, o. Entonces ahora vamos a estudiar el paradigma de... Entonces este paradigma aplica para todas las voces masculinas terminadas en U, salvo que haya paradigmas especiales. Entonces a veces hay paradigmas especiales que no siguen absolutamente igual, digamos, a este paradigma de Bhikkhu. Ahora, pero son voces muy especiales, entonces eso está en el material de referencia también. Pero cada vez que ustedes ven una voz masculina terminada en U, entonces normalmente lo que uno hace es va a este paradigma y declina esa voz de acuerdo con este paradigma. Entonces aquí normalmente los paradigmas tienen un patrón que se repite siempre, ¿no? Entonces bhikkhu es singular, ¿no? Nominativo. Y en plural alarga la U, bhikkhu y bhikkhavo. Entonces, y vocativo siempre, el vocativo singular es igual, generalmente, digamos, es igual que el tema nominal, ¿no? Y el vocativo plural es igual que el vocativo, que el nominativo plural, pero tiene bhikkhave, que es muy común en el canon Pali. O sea, cuando el Buda se dirige a los bhikkhus, bhikkhave. No, normalmente es bhikkhave. Y el acusativo, siempre la nigajita ahí, bhikkhum, y igual que el nominativo, ¿no? O sea que es importante ver las similitudes que hay, ¿no? Por ejemplo, el nominativo plural es igual que el acusativo plural. Entonces, ¿cómo sabe uno en una oración? Normalmente no es difícil darse cuenta de eso. Y el instrumental es bhikkhuna, y ahí en el instrumental plural ya tenemos variantes, no tenemos 4. O sea, bhikkhuji, bhikkhubi, con la U larga, ¿no? Pero también puede estar con la U corta, que es bhikkhuji, bhikkhubi. Ahora, estos paradigmas están tomados del Rupa Siddhi, Pada Rupa Siddhi, que es una de las gramáticas, comentario, digamos que es un comentario, o sea, de El Kachaya. Y entonces, normalmente estos paradigmas incluyen prácticamente todas las posibilidades, pero en general, o sea, uno va a encontrar algunas de estas voces que nosotros tenemos aquí,
¿no? Pero a veces uno ve algo y esto, dice, entonces uno va ahí a los paradigmas, ahí estaba en el paradigma, ¿no? O sea, es muy exhaustivo esto, por eso. Por eso no sé si recomendar estudiar de memoria esto como se estudia, pero más o menos tener una idea y cualquier cosa consultar el paradigma, ¿no? No sé cuál es su estrategia para estudiar. Después me cuenta. Bhikkhunu, entonces bhikkhuno y bhikkhusa, entonces es el dativo singular que es igual que el genitivo, siempre, ¿no? Y el dativo plural, bhikkhunam o bhikkhunam, ¿no? Que es igual que el genitivo plural, ¿no? Y el ablativo plural es igual que el instrumental plural, o sea que uno se puede hacer, ¿cómo le dicen cuando uno hace? Para recordar las cosas ahí, o sea, memotécnicas. O sea, por ejemplo, que el instrumental plural es igual que el ablativo plural, que el dativo plural es igual que el genitivo plural. Normalmente esas cosas siempre se repiten, ¿no? El ablativo es, ahí tenemos tres formas, que es bhikkhuna, que es igual que el instrumental, singular, bhikkhusma y bhikkhumha. El genitivo ya dijimos que es igual que el dativo y el locativo es bhikkhumhi, bhikkhusman. O sea, de que el locativo es peculiar, siempre es igual, es diferente que los otros. Y el locativo plural es bhikkhusu o bhikkhusu. Ok, entonces, aquí tienen temas nominales terminados en U. Pues estos son algunos bastante comunes. Setu, puente. Garu, maestro. Ketu, bandera o estandarte. Hetu, eso se estudia Navidad. Causa, raíz. Machu, muerte, la muerte. Velu o Venu, o sea, puede haber variaciones aquí. Entonces, bambú. Rahu es un nombre propio de uno de Asuras, rey de los Asuras. Pasu es una bestia, un cuadrúpedo, cualquier cuadrúpedo animal es un paso. Satu, enemigo. Parasu, hacha. Yantu, criatura, ser viviente. Uchu, caña de azúcar. Taru, árbol. O sea que ustedes estudiaron ya ruca. No, o sea, este es sinónimo. Hay un tratado que se llama Abhidhana Padipika, que es un tratado que a uno le da todos los sinónimos de las palabras. Entonces ahí van a encontrar que hay más de 2 palabras para árbol. Susu, niño, joven. Sanku, estaca. Entonces ustedes pueden tomar cualquiera de esos. Setu, ¿no? Entonces lo declinan de acuerdo con el paradigma anterior. Setu, setavo, ¿no? Vocativo setu, ¿no? Ok. Y ahora vamos a continuar con el vocabulario de temas nominales masculinos terminados en A. Entonces, duta, mensajero, enviado, misionero también. Aunque en el budismo no existe en ese sentido. Dhammaduta, no sé si han escuchado ese término. Son enviados del Dhamma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes leen, por ejemplo, el comentario del primer libro del Vinaya, en la introducción, ahí está la historia de que el rey Asoka mandó Dhammadutas, entonces a distintas partes del mundo, ¿no? Tupa, que es estupa. Tera normalmente se refiere, puede tener un significado de monje, pero técnicamente se refiere a alguien que tiene por lo menos 10 años de antigüedad, ¿no? Eso es un tera, ¿no? Arilla
ser noble, o sea que es alguno que ha alcanzado alguno de los estados de iluminación. Adicca, ahí también tenemos Surya, ¿no? También se sabían eso ustedes, ¿no? Suave. Asava, eso también lo hemos estudiado, que son los 4 contaminantes. Uchaya, acumulación. Bhava, existencia. O sea, por ejemplo, Manusa Bhava es la existencia humana. Deva, Bhava, de los Devas. Gija, buitre, el lugar famoso Gija Kuta, que es el pico del buitre, ¿no? En Rajagaha. Khanda es también la sala, ¿no? Agregado. Rata, que es un carruaje, un carro. Upasaka, que es un devoto laico. Raga, pasión, deseo, color. Ok, entonces, ahora vamos a la segunda parte de la clase. Entonces vamos a estudiar ahora el genitivo, que también se denomina posesivo, que se utiliza para indicar el poseedor o propietario, la relación entre dos nombres. Entonces, todo eso que tiene ahí PE, D, o sea, significa que son las referencias, o sea, de que son referencias canónicas. P significa el Petakopadesa, que es uno de los libros, creo que el último, el número 40 o el 39. Entonces, Dukkasa Nirodho. Entonces, Nirodho significa cesación y Dukkasa, ese es genitivo, de Dukkha. Tathagatasa Savako significa discípulo del Tathagata. O sea, Tathagatasa está en genitivo. O sea que indica el poseedor o propietario, ¿no? O sea que el discípulo es del Tathagata, del Buda. ¿La cesación de qué? O sea que responde a las preguntas de qué o de quién, ¿no? Ahí está. El genitivo responde a las preguntas de quién y de qué. Ahora, pero también el genitivo tiene usos especiales, como todos los casos. Entonces, en las gramáticas antiguas, por ejemplo, el verbo vayanti, o sea, ese es un verso del Dhammapa, número 129, que todos temen a la muerte, ¿no? En realidad, machuno es objeto del verbo, ¿no? Pero como esa raíz requiere, o sea, entonces por eso se utiliza en genitivo, ¿no? O sea, ahí el sujeto es ellos, pero también todos los seres, ¿no? Vayanti machun, temen, tienen miedo de la muerte. Si ustedes, no sé, a veces se dice así, tienen miedo de la muerte o a la muerte en español. Por eso, o sea, una vez se acostumbra ya, entonces y habla mal español. Por eso, pero sí, entonces ahí, o sea, hay que entender eso, que ahí con la raíz esa se utiliza el genitivo. Amatasa data. Ahora, data es un nombre que es muy peculiar. Eso es un paradigma especial. Parecido al de madre, por ejemplo, o de padre. Entonces, data significa uno que da, es un agente. Entonces, el Buda se dice, ¿no?, que es el dador de amatasa, es la inmortalidad.
ama, a significa no, mata, muerte. O sea, se refiere al nirvana, ¿no? No significa que lo dé así como yo se lo doy y listo. O sea, uno enseña para que uno pueda alcanzar eso. Ahora, y el otro caso, el último, es el locativo. En Pali se llama satami y denota el lugar donde se realiza la acción o el tiempo o la situación en que se realiza la acción. Entonces, por ejemplo, el primero tenemos Rayagaje Viharati. Él o ella, en este caso es el Buda, Rayagaja, en Rayagaja, ¿no? En la ciudad, se refiere a la ciudad esta. Entonces eso es el lugar. Y Yasmem Ananda Samaye Sukham Vedanam Vedeti. Ahí Ananda es vocativo. Entonces, Yasmin Samaye. Esas dos están en locativo. Yasmin es un pronombre que todavía no hemos estudiado, pero bueno, vamos a estudiar. Samaye es un nombre. En ocasión. No, en esa ocasión, Ananda, en esa ocasión, Yasmin Samaye, el verbo es vedeti. Él o ella, por supuesto de que en Pali no se necesita él o ella. Entonces, vedeti significa experimenta. ¿Y qué experimenta? Ahí tenemos Vedanam, que es una sensación, y Sukham está calificando a Vedanam. ¿No? Entonces, Sukham Vedanam significa una sensación agradable. O sea que tanto Vedana es una voz femenina. No hemos estudiado todavía, pero el acusativo es igual que Purisa, por ejemplo. Entonces, y ahí, por ejemplo, si estuviera en nominativo, tendría que ser Sukha Vedana. No, pero bueno, como es objeto, ¿no? Y el locativo responde las preguntas dónde, cuándo, de quién, en quién, en qué, entre quiénes. Además, el caso locativo se utiliza para indicar el todo donde algo se saca. O sea, de que cada uno de estos casos tiene usos especiales. Entonces, por ejemplo, este es un uso. Esto está tomado de las gramáticas antiguas. Anando, esto es nominativo. Añataro. Añataro significa uno, es uno. Arahantesu, entre los arahantes. ¿No? O sea, es uno más. ¿No? Entonces, arahantesu significa el todo. ¿No? Ok. Y el séptimo grupo de conjugación, entonces se denomina Tanarigana, que es el grupo que comienza con la raíz Tanu, que es expandir, extender. ¿No? El séptimo grupo es relativamente pequeño de acuerdo con el número de raíces, aproximadamente 14 raíces, pero hay verbos importantes en este grupo. ¿No? Ahora, el signo de conjugación del séptimo grupo es o, ¿no? O, ¿no? Y es importante este grupo porque hay un verbo que es karoti, que es él o ella hace. ¿No? Y también el verbo tanoti, pero el más importante es karoti, o sea, ese es un verbo tan importante quizás, o un poquito menos, que el verbo ser o estar. ¿No? Muy común. Tanoti, entonces, extiende o expande. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos la raíz y la base.
Ahora, si ustedes cuando estudian las gramáticas antiguas, si estudian las gramáticas antiguas, ustedes van a aprender cómo se pasa en realidad de tanú a tanó. Porque en realidad ahí simplemente nosotros tenemos la raíz, la base, pero ¿con qué autoridad yo le pongo la O ahí? Entonces, de acuerdo con el Kachayana, entonces hay una serie de aforismos sutas, ¿no? Que le va explicando a uno cómo uno tiene que hacer. Porque, ¿qué pasó con la U? ¿No? Entonces, hay una regla del Kachayana que dice de que cuando las raíces tienen dos o más sílabas, la vocal final se elimina. Entonces hay una serie de pasos gramaticales que uno tiene. Pero bueno, en un curso como este nosotros decimos que de la raíz tanú nosotros pasamos a la base tanó. Y después le ponemos la terminación ti. Entonces tenemos tanoti, que él o ella extiende. Y la raíz kara, que la base es karo, entonces karoti también, él o ella hace. Y entonces vamos a conjugar tanoti en el presente, o sea, entonces tanomi, como ya la O es larga, ya no se puede alargar más, ¿no? Entonces, tanoma, entonces extiendo o extendemos, y tanosi, tanota. Entonces, extiendes, extendéis. Y la tercera es tanoti, él o ella extiende, y tanonti, ellos o ellas extienden. Y aquí tenemos karoti, karomi, karoma. Hago, hacemos. En español es irregular ese verbo. Segunda, karosi, karota. Haces, hacéis. Y karoti, karonti. Hace, hace. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver una nueva conjugación que es el imperativo. Y el imperativo no solamente se utiliza para dar órdenes, sino también para bendecir. ¿No? Cuando uno hace muchas veces los cánticos y todo eso, por ejemplo, este famoso Suki Hotu, no sé si te lo han escuchado, ¿no? Hotu ahí es imperativo. O sea, eso no es una orden, sino es una bendición, una aspiración, ¿no? O sea, que el imperativo tiene varios usos, tiene bastantes usos. Esos son algunos de los usos, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de setu, sugato, ramam. Ahí sugato lo estoy traduciendo como bienaventurado, pero debería estar con mayúscula. Sugato literalmente significa el bien ido. O sea que el Buda fue a un buen lugar, como quien dice. Entonces, ese es el sujeto, sugato. O sea, de setu es tercera persona singular. Y ramam es el objeto de setu. Entonces, en español tenemos que traducir eso como algo así, que el bien ido enseña el Dhamma. O sea, en español hay que traducirlo como, no como imperativo, sino como subjuntivo, creo. O sea, ¿ustedes están estudiando gramática española ya? Un poco. Me mira. Yo no sé qué interpretar. O sea, pero sí, es importante estudiar un poco de gramática española, ¿no? Entonces ahí a veces al Buda le piden, ¿no? Entonces así le dicen. Suki Hotu. Literalmente
que sea felicidad o que haya felicidad. ¿No? Sukhi es felicidad, ¿no? Bienestar. Y esa es una orden, la última. O sea que la primera es una especie de solicitud. No, la segunda es una aspiración o un deseo, ¿no? O a veces una bendición, porque a veces cuando los monjes le ofrecen algo, uno dice Sukhi Hotu, ¿no? Y el tercero es una orden. Gacha Tuam Ananda. Ananda está en vocativo ahí. O Ananda. Tuam, tú. Es genitivo, ¿no? No. ¿Qué cosa? Tuam no, es nominativo, es el pronombre personal. Tú. Tuam es tú, el nominativo. Entonces, tuam está con el verbo. Gacha está en segunda persona singular del imperativo. Ahora vamos a ver eso, ¿no? Entonces, gacha significa ve, ¿no? O sea, ahí traducimos como imperativo. O sea, está todo al revés aquí. Pero han visto de que normalmente en estas oraciones el verbo está primero, excepto en la segunda, ¿no? Entonces, el imperativo se usa para muchas cosas. Ahora, en el imperativo, en la segunda persona singular, la vocal A se alarga antes de ji, porque la segunda persona singular del imperativo es ji. No sé si ustedes, o todavía no lo estudiamos, pero a veces se elide el ji y se acorta, ¿no?, la vocal. La forma normal del imperativo es en esa oración que está ahí. Sotim pasaji ñatake. Entonces, pasaji es el verbo que está en imperativo, segunda persona singular. O sea, de que eso puede ser una orden, puede ser cualquier cosa, hay que ver el contexto, ¿no? Entonces, pasaje significa ve tú, ¿no? Ve tú, de ver. El tú no está ahí, pero. Entonces, ve tú, sotin, el bien, pero también ni ataque, eso está en acusativo plural, por ejemplo. O sea, de que por eso a veces, pero ahí uno tiene que traducir el bien de los familiares, ¿no? Eso está tomado de los yatas. Habría que ver el contexto de esa oración para saber más. No, o sea, como quien dice, yo me voy, entonces yo le encargo que por favor se encargue de los familiares que estén bien. Yo me voy. ¿Y por qué se elide la ji? ¿Por qué se elide? No lo sé, pero muchas veces se elide. Y se queda la A. Se queda, no, la A corta. Como en el ejemplo anterior, la forma normal ahí es gachaji, la tercera, ¿no? Pero cuando se elide ji, se acorta la A. Entonces, o sea, es muy común eso, que se acorta. Ahora, eso no sé por qué sea, pero es muy común. Nikamasa Palam pasa, ahí se lidió. No. O sea que, entonces, esta oración está en el orden normal. Ve tú, ¿no? Palam es el fruto. Nikamasa del esfuerzo. O sea que es. En ese caso, habría que ver qué uso del imperativo es, pero como diciendo,
O sea, eso es un poco así, como diciendo, como una orden o una solicitud. O sea, que por eso el imperativo en Pali no es como en español, el imperativo no da orden. O sea, el imperativo tiene muchos usos. Esa palabra de nikamasa, esfuerzo, ¿es lo mismo que las facultades? ¿Es la misma palabra? ¿O para la facultad del esfuerzo hay otra? No, la facultad del esfuerzo es virilla. Pero lo que pasa es que para esfuerzo hay muchos sinónimos. Sí. Habría que ver cuántos hay. En ese libro que le dije, la Abhidhana Pratipika, podemos saber cuántas palabras hay para referirse al esfuerzo. Y también en los libros de Abhidhana, como por ejemplo el Dhamma Sangani y todo eso, porque ahí en el Dhamma Sangani se dan muchos sinónimos de todos los factores estos. Entonces aquí tenemos las terminaciones del imperativo. A lo mejor los ejemplos habría que haberlos puesto después, ¿no? Entonces, si los ejemplos estaban después, entonces... Pero bueno, para las próximas clases las mejoramos, próximos cursos, ¿no? Entonces, la primera es mi y ma, que es igual que el presente. O sea, de que a veces, si uno ve en primera persona singular y plural, a veces uno no sabe si es imperativo o es el presente. Pero en la segunda, singular sí. En la plural es igual que en el presente. Bueno, es bueno tomar nota de esas cosas. Y en la tercera singular es tú y antú, eso sí. Eso es peculiar esas son terminaciones. Ahora, yo no los quiero abrumar, pero hay dos, ¿cómo se dice? Sets. Hay dos grupos de inflexiones verbales. Y yo solamente le estoy explicando el primer grupo, que es el más común. Pero hay otro grupo de 6 también, que se llama Parasapada, que por eso que no son tan comunes, pero se usan mucho también, que bueno, en un curso avanzado de Pali, o sea, pero no tiene sentido, o sea, imagínense ponerle ahí el otro grupo, porque para cada verbo hay dos grupos. Pero es bueno tenerlo en cuenta, porque por ejemplo cuando uno lee, sobre todo bueno, los versos, ¿no? Y todo eso, la padana, por ejemplo, se usa mucho el otro grupo, ¿no? Vasisam, ¿no? Ayer estudiamos el Vidamata Sangaha, ¿no? ¿Cómo decía el verso? ¿Cómo decía? ¿Se acuerdan de memoria? No. Avivadilla Vasisam Avidamata Sangaham. ¿No? A ver, esa terminación ¿a qué corresponde? Les doy la tarea a ustedes. ¿De Basisam? Sí, o sea, sabemos que es primera persona singular, futura, pero a ver de qué grupo de terminaciones es, de esto o del otro, porque hemos estudiado el futuro ya, ¿o no? You have a homework. A ver, investiguen eso ahí en una materia de referencia. Entonces, la conjugación del imperativo, vamos a ver el verbo ser o estar, vavami, vavama, ahí no sabemos realmente, porque es igual que el presente, pero la segunda sí, vavaji o vava. Entonces ahí sé tú o seas tú, depende del contexto, hay que ver cómo lo traducen. Y vavata, igual que el presente indicativo. Y vavatu, ahí cuando uno hace las bendiciones, vavatu savamangalam, rakantu savadevata, vavatu, ¿no? Eso ustedes lo están haciendo en el chanting, en el Pubangana Sutta, ¿no? Que haya todas las bendiciones, vavatu savamangalam, vavantu, que sean. Ok, entonces eso es con el imperativo. Entonces aquí tenemos verbo del séptimo grupo,
Tenemos tanoti, ya lo vimos. Karoti, ya lo vimos. Sakoti, que es muy común, se usa mucho. Él o ella puede, él o ella es capaz, ¿no? Papoti, él o ella alcanza o logra, son muy comunes estos verbos. Avisan karoti, o sea que prepara, arregla, ¿no? Vyakaroti, explica, o cuando uno está enseñando y aclarando algo es vyakaroti. Patikaroti, aquí el prefijo pati cambia el significado. O sea, se recuerdan que los prefijos podían tener 3 usos. Entonces, patikaroti es cuando, por ejemplo, uno hace las confesiones. Entonces uno va a, como quien dice, corregir eso que hizo mal. Pati sankaroti, entonces ahí uno repara. Avisan karoti, uno arregla, ¿no? Karoti uno hace, pero después lo hizo mal, entonces después uno tiene que hacer avisan karoti. Y después que pasa el tiempo uno hace pati sankaroti. Okay. Entonces el pati. Bueno, el pati puede significar varias cosas, pero en este caso significa, cambia el significado del verbo, ¿no? O sea, pati, karoti uno hace algo malo, por ejemplo. ¿Cómo diríamos? O sea que karoti es hace, pero con el pati hace algo diferente. Corrige. ¿Corrige? Sí. O sea que ahí cambia el significado. Y ahora tenemos el octavo grupo, que es el segundo más numeroso. Amanteti, handadani vigawe, amantayami, vo. Como es el octavo grupo, la terminación puede ser con e o con allá. A ver, ahí está escrito. Sí. Pero ya no se lee. A ver si lo trae. Sí, prendo los primeros. Sí, ¿lo bajo? Sí. Entonces ve, ahí usted tiene, como es el octavo grupo, aquí nosotros en el monasterio de Navijara tenemos una especie, no sé cómo le llaman esto. Entonces aquí tenemos, el doctor Romero hizo esto. Él lo hizo. ¿Quién? Doctor Lo talló y todo. No sé si se ve. No se ve. No, pero en el video sí. Si le quita ¿Le quito qué? la función de borroso. No, de aquí. A ver, Que no se ve. pero aquí está difícil quitar eso. Pero en YouTube lo van a poder ver. A ver, Suscríbanse. ¿dónde están los settings? No, aquí no están. No, en video al lado está la flechita que está ahí donde está el video. La cámara. ¿En dónde? Arriba, al lado. ¿En la cámara? En la Izquierda, cámara. izquierda, izquierda. ¿Izquierda? Sí. Izquierda. ¿Dónde está la cámara? Izquierda. Ahí. Ahí, en la flecha y... Video settings. Y quito el background effects. Ahí está. Ahí está. Ahora tráigalo. De esto que está aquí son las últimas palabras del Buda. No sé si las pueden leer. El doctor Romero lo elaboró. Entonces ahí ustedes pueden leer Amantayami. Entonces ahí Amantayami es lo mismo que Amantemi, ¿no? Porque en este caso es primera persona, ¿no? Amantayami es yo me dirijo, pero es lo mismo que Amantemi, porque es del octavo grupo. No sé si está claro eso. ¿Se entiende eso? O sea, que como es el octavo grupo puede terminar en E o puede terminar en allá. Entonces aquí, por ejemplo, está terminando en allá. ¿Ok? Gracias.
Avivareti vasisa. Avivadilla. ¿No? Lo que vimos ayer. Ayer vimos el gerundio, el absolutivo de ese verbo. Avivadilla vasisam. Avidamata sangaham. Avivareti es uno saluda respetuosamente. Aquí, entonces son del octavo grupo. Y aquí tenemos más vocabulario de verbos del primer grupo, porque el primer grupo es extenso. Pajoti, puede. Pakamati, parte, se va. Upasankamati, ese verbo es muy común. Uno se aproxima, se acerca. Ovadati, él o ella exhorta, da consejo, también es muy común. Eti, él o ella viene. Kadati, come o mastica. O sea que kadati es cuando uno come comida sólida. Si uno toma sopa, eso es otra cosa. ¿No? Anusasati significa que uno aconseja, instruye. Sambasati, sam significa con ahí. Vasati significa vive. Vive convive con otra gente. Bharati dice, Aniti trae, Gayati canta, recita. ¿No? Por ejemplo, los concilios se llaman Sangiti o Sangayana. Viene de ese verbo. O sea, porque en los concilios antes, todavía, se recita. Todo. ¿Cómo? Todo. Sí. Sí, todavía sí. En el sexto concilio también. Ok. Y ahora vamos a ver el participio pasado que se forma a partir, ya no leo ahí, pero debe decir de la raíz o la base, con el sufijo ta. A veces se inserta la letra I entre la raíz y el sufijo, optativa. El participio pasado pertenece a la categoría de los nombres y está sujeto a la declinación como el resto de los nombres. Entonces ahí tenemos algunos participios pasados. Tenemos la raíz, disi, el verbo, tercera persona, deseti, y el participio pasado es desita. Entonces eso es como un adjetivo. O sea que el participio pasado, dependiendo, si por ejemplo, si un hombre recitó, digamos, o expuso, entonces, por ejemplo, purizó, decitó. Entonces eso está en masculino. Pero uno puede decir iti, que todavía no hemos visto, o bikuni, digamos, decita, eso sería en femenino. Y en neutro, bueno, digamos, lo que pasa es que chetam, decitam, digamos, la mente expuso, digamos, para poner. Quiero decir que los participios pasados se pueden declinar en cualquiera de los tres géneros. Son como adjetivos. Basa, basati, basita, por ejemplo, hablado. ¿No? Cara, karoti es el verbo que vimos. Kata es, eso es común. ¿No? O sea, muy común eso. Kata en muchas variedades. Y bu, babati, buta. Esos son algunos. El participio pasado normalmente es pasivo, pero cuando el verbo es intransitivo, es activo. Entonces, rukato, patito, naro. Naro, hombre. Patito, caído. Rukato es del árbol. A veces a los nombres se le ponen ciertos, lo que se llama en Pali Vivati Pachaya, que son algo así como sufijos que son inflexiones. Son indeclinables esas palabras. Eso lo vamos a estudiar más adelante.
Entonces, Rukato Patito Naro, el hombre caído del árbol. Rame Tito Narado. Entonces, Narado es un nombre propio. Tito está de pie normalmente, pero está bien firme. Eso quiere decir. Está establecido Dame en el Dhamma. En Pali es común expresar la acción por medio, también eso es importante, por medio del participio pasado. En este caso, el sujeto se coloca en el instrumental y el objeto del participio pasado en el nominativo. ¿Por qué dice colocan? Y el objeto y el participio, ya está bien, el nominativo. Entonces ahí tenemos esa famosa frase. Ananda, que es vocativo, ¿no? Y Damocha Vinayo, me salté más allá a propósito, ¿no? Pero el participio pasado es de cito, ¿no? Entonces, y ustedes ven que Damo y Vinayo están también en nominativo, ¿no? Entonces, como Dama es masculino, entonces, y Vinayo también, tenemos el Chai. Entonces, de cito, entonces el Dama y el Vinaya enseñado, de cito, y el sujeto es Maya, que todavía no hemos visto, que es el pronombre personal de yo, por mí, literalmente, sería algo así. El Buda está hablando. ¿No? Esas son las palabras que el Buda dijo, no antes de morir. Que el maestro es, bueno, después sigue, ¿no? Pero que ese es el maestro después de la muerte. Entonces ahí, por ejemplo, el sujeto es Maya, está en instrumental. Maya es, todavía no hemos estudiado, pero eso está en instrumental. Abhidhammo, eso también lo hemos estudiado. Na sabakeji na devateji va vasito. Ahí tenemos vasito, que es un participio pasado. Fíjense que vasito está con Abhidhammo. El Abhidhamma, vasito, hablado, ¿no? Digamos. Literalmente vasito es hablado. Pero ahí dice na, o sea, no hablado. ¿Y cuál es el sujeto? Sabakeji, que eso está en instrumental plural, que es por los discípulos. Va devateji, por los devas. O sea que el Abhidhamma lo habló el Buda, eso quiere decir. Eso está tomado del comentario del segundo libro de Abhidhamma. Entonces, muchas veces se hacen las oraciones así. Muy común. Entonces aquí tenemos una lista de participios pasados. Babati, el verbo, ¿no? Es bhuta, karoti, kata, pachati, pachita o paká. A veces hay formas irregulares. Es como en español. Sí. O sea, cuando uno estudió español, o sea, uno se aprendió, ¿no? Muchas veces. Davati, que es correr, ¿no? Davita. Gachati, gata. Sayati, sayita. Kasati, que es arar, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Casita. Charati, charita. Pasati, ahí tenemos una forma irregular que es dita o pasita. Bunyati es irregular. Butta. Titati, tita. Aharati, aharita. Nisidati, nisina también es irregular. Pero esas son cosas, hay que aprendérselo porque son muy comunes eso. O sea, esto no se puede evitar aprendérselo. Hasati, no sé qué. Es mucho, ¿no? Hasita, agachati, que ahí la A es un prefijo que cambia el significado de agachati. Entonces viene.
Agata, venida. Vasati, vasita. Ok. Sí, a ver. Sarana, léalo. El huesita, huesita. Muy bien. Aparece el próximo. Chavati, chuta, chavita, Chavita, más alta la voz. Cintia, Tarati, tarita. Iván, Deseti, desita. Sarana, Paleti, paleta. Aparicio, chinteti, chintita, Cintia, Dadati, dina, data. Iván. Candati, candita. Ok. Sarana, Rodati, rodita. bandati, bandita, Puyeti, puyita. Munchati, muta, munchita. Bindati, pina. lambati, lata, o sea que se viene regular. ¿Y? ¿Qué? Tarati, viharita. Muy bien. Ok, entonces, ahora vamos a ver algunos indeclinables muy comunes que no nos podemos evitar. Evam me sutam. Evam, así, de esta manera, de esta forma. A veces puede significar por lo tanto, dependiendo del contexto. ¿El lama? ¿Eh? Eva. Evan, por lo tanto. A veces, Entonces, sí, dependiendo del contexto. Ama, sí. O sea, amavante, sí, venerable. No, o sea, si yo le digo, por ejemplo, trajeron el agua, amavante. Urakam aharati, amavante. Trajeron el agua. Navante. Ok, ya podemos hablar en pali, a lo mejor podemos hablar. O sea, imagínense, en este monasterio se habla pali. Navante. Amavante. 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 No, pero si no la trajimos. No, bueno, Navante. anavante. Navante. O nati urakam, puede decir, no hay agua. Bata, en verdad, realmente, verdaderamente. Sadhu, 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 cuando uno comparte méritos, son indeclinables. Muy bien, muy bien. Ko, esa partícula es normalmente enfática, o expletiva, o sea, que no agrega significado. Ata, atako bhagawa, ¿no? Ataco, o sea, es después, luego, entonces. Ataco, con la ko, normalmente es lo mismo. Ahora, los comentarios muchas veces explican, es increíble, o sea, hasta todo eso lo explican a uno. Tara, entonces después. Puna es de nuevo. Abuso es una partícula vocativa que se usa mucho, que se utiliza normalmente para dirigirse entre los bhikkhus, ¿no? De un bhikkhu de mayor antigüedad a un bhikkhu de menor antigüedad. Puede ser singular o plural, ¿eh? Y esa Bhutta Pubam, eso había una vez, como estos cuentos que a uno le cuentan, ¿no? Había una vez, ¿no? O sea, en un pasado que ya, o sea, uno no sabe si existió o no, pero bueno, Bhutta Pubam Bhikkhave, ¿no? En el Dayaga Sutta, ¿no? Ustedes ya lo saben, el Dayaga. Bhutta Pubam Bhikkhave de Vasura Sangamo, Samupa Virjo Ajosi. Vean el Dayaga Sutta en el Parita. Nama es una partícula enfática. No, ahora, nama puede significar muchísimas cosas. ¿Y cuándo ¿no? se usa nama y cuándo ko? ¿Cómo? ¿Cuándo usar nama y cuándo usar ko? No, lo que pasa es de que hay que ver el contexto, Okay. ¿no? Ko normalmente sigue a otras partículas.
nunca la vamos a encontrar sola. Pero nama la vamos a encontrar sola. Entonces, pero nama también puede significar el nombre de alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo que está ahí, Bhuta Puman Ananda Raya Mahasudasano Nama Ahosi, ahí significa, Bhuta Puman es un buen ejemplo porque tenemos los dos en una oración. Bhuta Puman es había una vez, ¿no? Ananda es vocativo, Ananda. Raja, rey. Ahosi es el verbo. Hubo, o había, ¿no? Un rey, ahí tenemos Mahasudasano Nama. Entonces, ahí nosotros sabemos que Nama es el nombre del rey. Un rey de nombre o llamado Mahasudasana. Ese también es muy común ese uso. Y ahí tenemos otro ejemplo. Uttaraka Nama Tulunam Nigamo. ¿No? Entonces, Nigamo no necesariamente es una ciudad, pero digamos que es una ciudad. Entonces, Nigamo es ciudad de los Tulus. Es como los Tula aquí en... Aquí Tula no hay una aquí en Hidalgo. Tula, sí, Tula. Okay. De los Tulas, Nama Uttaraka. Entonces ahí se puede saber de que eso significa de nombre o llamada. Pi, una forma abreviada de Api, eso también es muy común. A veces va seguido de Cha, Picha, y también, Tena, Bhagavad, Tenupas, debido a esto, por esto, de esta forma. O sea que esto es indeclinable, hay que estudiárselos. Y el orden sintáctico, como si no fuera mucho ya. Pero bueno, pues yo espero que vayan estudiando todas las clases. Entonces tenemos aquí una oración normal que es Puriso Gamam Gachati, que es el hombre. Ahora, yo a veces les digo a los estudiantes avanzados, bueno, que a veces es bueno tratar de traducir esto como es. Puriso literalmente es hombre, ¿no? Hombre va poblado. Bueno, ahí hay que ponerle al, porque como es objeto en español, tenemos que ponerle al. No, pero hombre va al poblado. Hombre va al poblado. O hombre al poblado va. Es lo mismo en español. Es que uno es activo y otro es pasivo. No, sigue siendo activo No, en el español. en español. Sí, en español al cambiar. Sí. No, pero ahí sigue siendo activo. Siempre es activo. Y ahí tenemos con un objeto, con una extensión. No, Puriso Hatena Batam Bunjati. Entonces, hombre, literalmente Puriso. Hatena es instrumental. Con la mano. Ahí sería la comida en realidad, ¿no? Batam, la comida, Bunjati, come. O sea, ¿qué es el orden normal? O sea, generalmente en la prosa, entonces uno cuando uno escanea, digamos, para leer, uno siempre tiene que tratar de encontrar el final, porque ahí va a encontrar el verbo. Entonces uno empieza de atrás para adelante. Pero la extensión, ¿qué puede ser? Bueno, la extensión ahí es algo más que tiene la oración, ¿no? A eso me refiero con extensión, ¿no es cierto? O sea que una oración puede tener muchas más cosas. Ahí le pusimos un instrumental, ¿no? Puede ser un adverbio. A ver, con un adverbio, bueno, también, sí. O sea, por ejemplo, bueno, a veces puede haber también adjetivos que califican al hombre o adjetivos que califican al objeto. No, por ejemplo, el hombre. A ver, vamos. Si quiere vamos a empezar a hablar Pali, ¿no? Come una buena comida, ¿no? O el buen hombre, ¿no?
o no sé, o sea, uno le puede poner al sujeto ahí también cosas. Y a los objetos también le puede agregar cosas, es que es muy común eso, ¿no? Y también uno le puede poner, come rápido la comida, por ejemplo. El hombre come rápido, con la mano come rápido la comida, puede ser sigham, por ejemplo. Entonces, eso es como una especie de adverbio, que normalmente es en acusativo. ¿No? Pero bueno, estudiaremos en las próximas clases. No sé, ahí hay... Entonces, no obstante que el orden normal de la oración es sujeto, objeto y verbo, el significado no varía si se altera este orden. Puriso gaman gachati, gachati puriso gaman, gachati gaman puriso. O sea que todo lo significa lo mismo. Hombre al poblado va hombre al poblado, va al poblado hombre. Como está todo, digamos, con inflexiones, Sí. o sea, no cambia. El uso del verbo al comienzo de la oración puede indicar énfasis o urgencia. O sea que se ve que el Buda quería que Ananda fuera. Gachatvam Ananda. ¿No? Y ahí se recuerdan de Setu, que decía que le enseñara el Dhamma. Sugato Dhammam, había una oración. O sea que la gente quiere que el Buda enseñe. No todas las oraciones en Pali contienen verbos. A veces el verbo ser o estar se omite. Esto, por ejemplo, es la primera noble verdad. Apiyeji sampayogo piduko. Entonces, pi significa también. También, sampayogo. ¿Qué pasó? Sampayogo significa asociación. Apiyeji, con lo no querido, instrumental plural. Pi también, duco. Claro, joti o babati, pero el verbo no está ahí. Es, ahí el verbo hay que ponerlo. ¿No? Muy común que no se pone el verbo. Ahí está. Ahora yo me liberé. Ahora ustedes tienen que hacer la tarea. Y las tareas no están corregidas porque, como ustedes ven, o sea, tenemos mucho trabajo aquí. Sí. Y hemos terminado un retiro. Sí. Pero ustedes sigan. Bien. Muy bien. Entonces, no sé si habrá alguna pregunta con relación a lo que hemos estudiado hoy. Lo que decía de Basisam, ¿a qué grupo pertenece? ¿Se refiere al grupo de las de las... ¿Se refiere a qué grupo pertenece? ¿Se refiere al grupo de conjugación? No, bueno, si quiere también ver Basati aquí, pero no, lo que quería decir es la terminación, no, Basisam es enseñaré, hablaré. Ajá. Entonces, lo que yo le estaba diciendo es de que hay dos grupos de inflexiones verbales. Yo le estoy enseñando solamente el grupo más normal, el más común. Pero hay otro grupo también que también a veces se usa, que nosotros no lo estamos estudiando. Pero hay ahí en el material de referencia, si usted va, por ejemplo, al futuro, en el material de referencia, las inflexiones verbales en el futuro, aquí no tengo para compartir ahora, pero va a haber los dos grupos. Entonces ahí va a poder identificar si Basisam pertenece la primera persona, ¿no?, singular del primer grupo o la primera persona singular del segundo grupo. Okay. ¿No? O sea que es bueno estar consultando todo eso, sí, aun cuando no estemos estudiando eso, ¿no? Hay que, lo que decía Antonio anoche, o sea, lo voy a citar a Antonio.
¿no? Y ese que uno tiene que ser diligente, o sea, como diciendo, no, yo soy ingeniero y solamente, ¿cómo era que decía? Ingeniero en o sea, sistemas, yo solo programo. ¿Cómo meto ahí? No sé dónde se tenía que meter. O sea, que un ingeniero no se va a meter ahí en el sótano, en el túnel para ver la máquina. Abajo No, o sea, del carro. eso no le corre. No, o sea, bueno, para estudiar Pali hay que hacer eso. Tres abajo del carro. O sea, entonces uno tiene que ser diligente y investigar y entonces esto uno va a aprender mucho más rápido. Y lo bueno es que tenemos todo el material de referencia ahí, o sea, Sí. está todo junto, o sea, es cuestión de saber usar eso.